yo nos ocupamos de lo nuestro y restauramos esas relaciones deterioradas, estamos empezando a cambiar el mundo. Un beso, tan simple como eso, tan simple como un beso, todo puede cambiar. Si necesitamos activar, si estamos de acuerdo en eso, ¿qué significa activar? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Podríamos hacerlo solos o siempre es con otros? Activar para cambiar, activar para la transformación en todos los campos. Empezamos con un activista ambiental que vive en Pinamar e hizo muchas cosas por el ambiente y muchas cosas ligadas al mar, porque ese es el espacio donde vive. Bueno, quienes habitamos las ciudades tenemos otro espectro, otro amplio abanico de cosas para hacer. Así que vamos a seguir indagando con ambientalistas que están decididos a activar, y en el caso de Santiago Magariños es autogestivo. ¿Qué significa? Bueno, supongo que son cosas que te vas proponiendo y haciendo casi solo, ¿no? O con la compañía de otros que invitás. Sí, me propuse como poner un poco ese término para aclarar que no soy un especialista, que no me dediqué estudios formales a esto, entonces que hablo desde un lugar de un interés profundo personal y de una investigación personal y autogestiva del tema, ¿no? Sí. Y de un activismo. ¿Estuvo Gastón Caminata? ¿O charlaron con Lo él? charlamos por teléfono, porque él estaba en teléfono. Pinamar. Sí, lo conozco. Lo conoces Sí. a Gastón, que ha hecho tanto y que también, de algún modo, escuchar su relato, lo que hace, nos contagia un poco a todos, como puede contagiar seguramente lo que haces vos. Qué bueno esto que decís de que no hace falta ser especialista en algo. Yo me caliento cuando alguien sale en las redes a decir, bueno, pero este es un tema de ambientalistas o de científicos. No, este es un tema de todos. Desde donde estés, hacé. Sobre todo hoy en día y en este contexto tan profundo e inminente de crisis climática y ecológica, claro, es un tema que nos tendríamos que estar haciendo cargo todos. Obvio, cada uno es el lugar que le toque o que lo sienta o que le resuene, ¿no? Pero sí pasa a ser ya un tema de todos. También es grato cuando nos encontramos con comunicadores, comunicadoras, personas que se hacen cargo de hasta dónde saben, ¿no? Y pienso también esto del ambientalismo autogestivo, que también lo que hace es, cuando a uno lo asocian con alguna organización, que digo, eso no está mal, pero las organizaciones se plantean agendas. Esto de ser como autogestivo lo que hace también es que en función de tu curiosidad, de tu capacidad de sorpresa y de tu interés, podés ir picando por todos esos temas que te atraviesan. Totalmente, sí. Sí, y empezar a trabajar en red también y con otros individuos o personas que estén en la misma, o quizás dedicas un tiempo de tu vida a eso y no todo, ¿no? Como está bueno, digo, yo soy actor, me dedico a la actuación y esto no es mi profesión, digamos, esto del ambientalismo, pero me apasiona y creo que es urgente, entonces, bueno, pongo manos a la obra. Santiago Magariños, esa es la voz que por ahí te resulta familiar y estás escuchando. En 2018 recibió el premio Estrella de Mar como actor revelación por su actuación en El Ardor, que dirigió Luciano Cáceres. Y además, ya en el activismo concretamente, para que nos cuentes un poco de eso, está plantando árboles, no cualquier árbol. Está plantando árboles autóctonos en la ciudad. ¿Por qué hiciste o por qué te viste en la necesidad de hacer esa diferenciación entre autóctonos o exóticos, esos árboles que no son originarios de acá? Claro. Bueno, esto surge, siempre me gustaron mucho las plantas. Yo de hecho hice la secundaria en la Hicken, que es la Escuela del Botánico. Qué siempre linda. Amé mucho las plantas y trabajo y las reproduzco y esto todo por gusto mío. Y bueno, también siempre leo sobre ambientalismo, sobre cosas. Y el año pasado me cayó la ficha muy claramente de que trabajar con lo nativo es una forma muy concreta de empezar a restaurar la cantidad de biomasa y de hábitats y de ecosistemas que hemos perdido casi en su totalidad en la mayoría de los lugares. Entonces, un árbol nativo o autóctono
o una planta nativa o autóctona, serían las que se desarrollaron en determinado territorio durante miles de años, evolucionaron en un determinado territorio y corresponden, son endémicas a ese territorio. Esas plantas en general las perdimos. Por ejemplo, en la capital federal, en la provincia de Buenos Aires, teníamos todo bosques de talares. De ahí vienen el pueblo de Las Talas, el talar de Pacheco, y un montón de nombres que vienen de ahí. Y Capital Federal era casi todo bosques de talas. En Capital Federal yo nunca vi un tala. ¿Pero por qué? Por ejemplo, ¿Por ¿no? qué? ¿Por el avance Ahora hay del dos porque asfalto? los planté, pero yo creo que son varios factores. Es algo histórico, o sea, antes de la industrialización ya se empezó a talar mucho para leña. Sí, el avance inmobiliario. Absolutamente, ¿no? O sea, Son sí, un una montón de topadora factores. de verdad, ¿no? Sí, totalmente. La urbanización, la ganadería como principal también, ¿no? El campo, la ganadería. ¿Y por la qué es soja. útil, Santi, plantar árboles autóctonos en la ciudad? Porque también sería bueno aclarar que no está bueno plantar cualquier árbol. Totalmente. Viste que hay iniciativas de plantar Exacto. millones de árboles que se proponen las grandes corporaciones, algunos gobiernos. Eso es lo que está sucediendo es que, bueno, por un lado es bueno que a través de la concientización de la crisis climática y ecológica haya más conciencia de la importancia de plantar árboles, pero es muy importante que hagamos esta diferencia entre árboles exóticos y árboles autóctonos o nativos, por lo mismo que estaba diciendo recién, porque en cada territorio esos árboles evolucionaron junto con la fauna, la flora y la fauna silvestre evolucionaron juntas y por lo tanto tienen asociaciones. Un caso concreto, por ejemplo, son las mariposas. Las mariposas tienen 1, 2 o 3 plantas de las que dependen directamente para su supervivencia, que se llaman plantas nutricias. Ahí la mariposa va a ir a poner sus huevos, las orugas se van a alimentar de esas plantas y ahí va a ser la crisálida o el capullo para después emerger la mariposa. Si esas plantas no están, esas mariposas se extinguen directamente. O sea, si se extingue la planta, se extingue la mariposa. Si desaparecen determinados árboles, los insectos que están asociados con esos árboles, las aves que están asociadas con esos árboles, desaparecen y se extinguen. Entonces la desaparición de los hábitats nativos u autóctonos es de las principales causas de extinción de especies. Claro. Por eso es tan importante hacer la diferenciación. Y de hecho, las especies exóticas muchas veces son especies que también son muy invasoras, que le ganan a lo nativo. Exacto. Digamos, se adaptan mejor, tienen más rápido crecimiento y le terminan ganando. Yo el otro día, por ejemplo, estuve en la Reserva Natural Ecológica Municipal de San Isidro, que está a la ribera del río. Sí, que es muy linda, recomiendo que la visiten porque es muy linda y de hecho ellos tienen un vivero muy grande que yo aluciné porque tienen como 260 especies de plantas autóctonas. Qué ganas de convertir tu terraza en eso, región, ¿no? Sí, en eso estoy. Qué ganas de convertir todo en eso. Y bueno, aparte de que ellos tienen una biodiversidad increíble y ahí podés palpar el pulso vital que hay, ¿no? en lo nativo y en un hábitat conservado. Pero bueno, por ejemplo, una de las especies invasoras que está dentro de la reserva y que no la pueden controlar. Hay reservas que son invasiones biológicas que ya en un momento llega a ser casi imposible controlarlas. Una es el libustro, por ejemplo, ¿no? Que es algo que uno usa en las casas como cerco vivo. Lindero, claro. Y da frutitos y los pájaros comen esos frutitos y después los cagan y los van sembrando por todos lados y es muy difícil de erradicar. Otra es la mora, que uno dice, bueno, qué rica las moras, pero los pájaros se las comen, las reproducen por todos lados. Y no es de acá, digamos, la mora no es de acá. Y no es de acá tampoco. Los álamos que hacen alamedas, que se reproducen por raíz, también es muy difícil sacarlos después. ¿Y dónde vos decís, los germinás en tu casa, estos plantines de árboles autóctonos? ¿Dónde los plantás? ¿O cómo elegís esos sitios de la ciudad donde plantar árboles? Sí, son cosas que voy investigando y replanteándome también. Siempre la importancia y el foco está en que ese árbol sobreviva y prospere, ¿no? Una metodología interesante. Claro, no es planto y me voy, porque también pasa eso. Totalmente, hacemos una gran plantada y después tenés que regarlo. En serio, tenés que encargarte que ese árbol prenda, digamos, ¿no? Porque si no prende, que puedas autosostenerse. Un mecanismo interesante es plantar, por ejemplo, en terrenos privados, en gente que tiene sus propios espacios, sus jardines o que viven más alejados de la ciudad y tienen parque, porque ahí los árboles tienen mucha capacidad de supervivencia porque los van a cuidar. Claro. Y también concientizar a la gente que si va a hacer una plantación o una parquización, investigue y lo haga con plantas nativas, ¿no? Claro.
Y de hecho eso tiene beneficios enormes ecológicos y también a la vista, porque van a venir más mariposas, van a venir más aves, y al fin y al cabo lo que queremos los seres humanos es estar rodeados de naturaleza en algún punto, o cuando nos queremos ir de la ciudad buscamos eso, ¿no? Un poco de naturaleza. Entonces, ¿por qué no ayudarla de nuevo? Quedémonos un rato más con esa imagen que propone Santiago Magariños, con las mariposas en derredor. Enseguida volvemos con Santi acá. Si tú quisieras esta noche ir a bailar un cha-cha-cha, yo te puedo enamorar. Sábado Verde. Radio y podcast. Siempre. Dame de tu vida y de tu tiempo. Estamos disfrutando la última hora del programa con Santiago Magariños. Es actor, activista, ambientalista autogestivo, porque él va eligiendo qué hacer, qué tiene ganas de hacer y qué le parece que hace falta hacer. Y pienso en esto que hace falta hacer, que en principio parecieran ser plantar árboles nativos dentro de tantas cosas. Y pienso en una discusión que se llevó a cabo en los últimos años, donde muchos medios de comunicación de toda índole, audiovisuales, radiográfica, hablaban de un supuesto árbol que podría salvar al planeta. Nombraban el kiri, un árbol de origen chino que tiene la capacidad de capturar 10 veces más dióxido de carbono que otros árboles, también que los nativos, ¿no? Y se empezó a disparar por todos lados esta idea de plantar kiris por el mundo. ¿Qué pasa si plantamos kiri acá? Buenísimo, es un ejemplo buenísimo de una planta exótica invasora. Cumple esas dos funciones, es de otro continente y es una planta sumamente invasora. Entonces es peligroso traerlas a ecosistemas a los que no pertenece, porque se va a desarrollar muy rápido y va a empezar a invadir y pone en riesgo real a las demás especies y genera desequilibrios muy graves en los ecosistemas nativos, llegando incluso a extinguir especies, ¿no? Claro. Las invasiones biológicas, ya sean de fauna o de flora, desequilibran mucho los ecosistemas, como es por ejemplo el castor en el sur, ¿no? Eso te quería aportar. El castor en el sur, ¿no? Que vinieron pocas parejas. ¿Te acuerdas que lo contamos hace poco? Sí. Apenas unas parejas y hoy hace es un imparable. par de décadas, sí, es imparable y En Tierra del Fuego, ¿no? sí. Están los archivos de la televisión de ese momento, en Vi blanco fotos, y negro, sí. Porque una hay un avioneta, programa, sí. bajan unas jaulas, abren los castores y los empiezan a presentar como engalardonando todo, ¿no? Como diciendo, sí. y que van a traer una El futuro. majestuosa. Sí, más o menos como claro. vaca muerta hoy, ¿no? Como era eso, nos iba a salvar. Bueno, de hecho, la piel quizás del castor. hay un poquito más de conciencia también por el capítulo de Los Simpsons de la rana sobre que una especie animal de otro continente puede producir un desequilibrio en otro territorio o en otro país en la cual no es endémica. Y no hay tanta conciencia quizás de los árboles como esto del kiri o de árboles que son muy invasivos o plantas que son muy invasivos y ponen en peligro los pocos ecosistemas conservados que tenemos, ¿no? Mismo hasta pueden modificar lo que se denominan servicios ecosistémicos, que eso es algo importante también para entender, ¿no? En función de la biodiversidad nativa del lugar, son los bienes y servicios que tiene ese ecosistema y todo lo Sí. que va generando. Cuando se altera esa cadena, estamos alterando esos bienes y esos servicios. Ahora, pienso en el impacto que genera esta plantación de plantas nativas. Supongo que también beneficia a ese resto de especies que hay, no sé, pájaros, mariposas, Absolutamente. insectos. ¿Te pasó a empezar a encontrar nuevos nombres de esa biodiversidad? Como decir, este árbol al final le sirve a tal insecto, que después le sirve a tal pájaro, que... Sí, las asociaciones, algunas, las vas aprendiendo, las puedes ir leyendo y otras las vas descubriendo también, ¿no? Capaz no la leíste o no la investigaste, pero de repente vino una oruga y esa oruga se transformó en una mariposa. O los árboles, ves que hay arañas de colores que nunca viste, ves cómo empiezan a traer una biodiversidad. Bueno, aparte de estar plantando en la ciudad y como contaba antes en terrenos de amigos o terrenos privados, nativas, también tengo ahí una resistencia en mi pequeña terraza y en mi propia terraza a lo largo de 2 años y medio pude empezar a notar cómo creció la biodiversidad en un microclima que es mi terraza, que tiene 5 metros por 5 metros. Te llegaron las mariposas. Me llegan mariposas, he llegado a tener al unísono, y yo vivo en Villa Crespo, no es que estoy en
en zona norte o en un lugar que hay mucha naturaleza. Estoy en medio de talleres y tuve un día en Villa Crespo, llegué a contar 15 mariposas al unísono en mi terracita. Y me vienen colibríes, me vienen pajaritos que se vienen a alimentar. Bueno, están los geckos, que son esas lagartijas, vieron que caminan por las paredes, que no descubrí que no son nativos, pero bueno, ahí están. Y también en mi terraza, como ahora hay más insectos y todo, están más gordos, se empezaron a reproducir. ¿Cuántas veces ¿no? te Como vas encontraste con viendo algo de todo eso en la un almohada? círculo. Porque no creo que se queden solo en la terraza. No, son bastante tímidos, así que se escapan, sí. Sí. Pero bueno, empecé a ver en mi propia terraza cómo cada vez hay más especies de insectos y más biodiversidad, y eso aporta vitalidad. ¿Y por quiénes te sentís acompañado en esto? ¿Formalmente o porque tienen onda con lo que haces? Ahora, bueno, como yo lo estoy difundiendo a través de mis redes, de mi red social, porque la única que estoy usando es Instagram, ¿no? Es Instagram, sí. Pero hay mucha gente que se siente interesada o que no sabía del tema. De hecho, otra de las principales problemáticas es que hay una gran falta de educación ambiental sobre este tema, ¿no? No solo es muy importante cuidar los pequeños manchones que hayan quedado de talares o de selva marginal o de ecosistemas nativos, que son realmente muy pocos y muy pequeños, a menos que sean las reservas nacionales, sino que es muy importante ver en qué contexto y en qué matriz están ubicadas, ¿no? Porque generalmente, no sé, el campesino no tiene conciencia sobre lo nativo también, entonces lo va a sacar. Entonces, bueno, hacer educación ambiental sobre estos temas es muy importante. Apuntaba a tratar de describir, San, quiénes son tus aliados en esto, ¿no? Porque, no sé, nos da la impresión que necesitamos empezar a trabajar un poco más en equipo, en consonancia, como quieras llamarlo. Y supongo que por ahí, aunque no se vean o que por ahí ni conocen tu proyecto, pero tiene que haber otras personas que tengan acciones o desarrollen acciones que tienen que ver con esto, ¿no? Absolutamente, y está habiendo cada vez más microemprendimientos y se están abriendo emprendimientos, viveros de nativas, Cafés está habiendo botánicos. como más conciencia sobre el tema, y cada vez hay más emprendimientos del mismo. En mi caso me parece también una experiencia súper linda de compartir, como es plantar un árbol y sobre todo concientizar sobre lo autóctono y lo nativo, así que nunca los planto solos, digamos. Y también voy a ir subiendo las fotos con quién planto. Siempre se va sumando gente, y cuando vamos a plantar estamos usando un borde del cementerio de Chacarita, donde no había prácticamente árboles y está muy abandonado. Y elegimos ese lugar también porque no hay casas y porque es un lugar que esa intervención es positiva. Y estamos plantando ya varias especies ahí. Cuando vamos a plantar uno también regamos todos los demás. Eso, ¿cómo juntamos es ver a basura. esos otros árboles que plantaron? Y hay que acompañarlos porque todavía son chiquitos y tienen que llegar más fuertes también para cuando vengan los fríos y demás. Y después hay que hacerles sí o sí un acompañamiento. No se acaba en la plantación, digamos, ¿no? Tenés tu mapita, me imagino, como un mapita dibujado. Acá tengo uno, acá tengo otro, y un día que agarrás la bici a revisarlos. Sí, está a 9 cuadras de casa, así que a veces voy solo, con botellas de plástico vacías, las cargo, los riego. Sí, y voy haciendo... es un remo. Sí, es un flor de remo, aparte siempre hay basura, ¿viste? Como siempre te encontrás también con lo otro. Dijiste hace un rato que habías estudiado en la escuela del botánico, que da ahí a la avenida Las Heras. ¿Eso puede ir cualquiera? ¿Es primaria, secundaria? ¿Cómo es eso? Es secundaria, es una escuela técnica. Hace años que no paso, pero es una escuela técnica, sí. No, pensé que tenía una primaria, y claro, es la escuela técnica de jardinería. Exacamente, sí. Claro, porque ahí en su momento, no por ser una crítica, sino porque es lo que es, pero en su momento, por ejemplo, no vimos nada de nativos y ecosistemas autóctonos. Yo pensé que venía de ahí, porque hablas con tanta solvencia sobre las mariposas, polinizadores, las plantas y demás, que pensé que venía de ahí. No, son cosas que fui aprendiendo a eso de manera autogestiva en los últimos años por un profundo interés, digamos, ¿no? Y bueno, gran parte del arbolado urbano también es de árboles exóticos, ¿no? Pienso en este árbol, todo el tiempo lo nombramos, pero por algo lo hacemos. El que se lo plátano. Conoce porque, claro, que lo trajo Sarmiento. El plátano que nos da alergia a todos. Sí. Dios mío. Por lo menos creo que es un híbrido y no se reproduce tan fácilmente como el cedro, como el lácer negundo, como otros árboles del arbolado urbano, exóticos e invasores. Que si nosotros ahora dejamos de intervenir, no es que se recupera lo nativo y no, empiezan a avanzar todas estas plantas exóticas a full. Por eso es tan importante concientizar sobre esto. Santiago Magariños, actor, activista, ambientalista,
dijiste que tenías una sola red social, es San Magariños, ¿no? La red social es San Magarinos, no me dejan poner la ñ, ya voy a luchar por eso. Tengo que haber preguntado al lingüista eso, claro, hay que hacer claro, ¿por justicia qué ahí. la ñ ni en el mail Sí, ni tal en las cual. redes sociales me dejan ponerla como Los como cuento? actores o el mundo del teatro es sostenible, quiero decir, se reutilizan los decorados, cómo son las salas, por lo que alcanzás a ver. Sí, los decorados se suelen reciclar, suelen guardar, siempre hay galpones donde se reutilizan Claro, para otras sillones. obras o se los readapta, sí, un montón, bastante. Bueno, estamos acá en el Cultural San Martín, donde tuve la oportunidad de trabajar varias veces y hacer varias obras de teatro acá. Con Luciano Cáceres también hicimos otra obra llamada Pieza Plástica, después acá estuve en Teatro por la Identidad también, Qué bueno eso. otra obra que se llamaba Proyecto Sades, y laburé varias veces acá. ¿Y los vínculos son sostenibles en el mundo del teatro? Y es un ámbito que cambia mucho, sí, con algunos sí, pero siempre estás cambiando de elencos, de ámbitos, o haces teatro, o haces cine, o haces publicidad, siempre estás cambiando y de elencos también, ¿no? Como que te haces una familia por un tiempo y después capaz vas mudando de familia. Medio nómade. Sí, un poco. A mí como buen geminiano eso me mantiene vivo. ¿Estás haciendo algo ahora? Ahora vamos a empezar con Luciano Cáceres, venimos trabajando juntos, él como director, aparte de ser actor, es un gran director de teatro, y ahora vamos, me parece que en los próximos meses ya a ensayar una nueva obra, la tercera que hacemos juntos, él como director y yo voy a estar como actor. Después se va a estrenar una peli que grabamos el año pasado, una película de terror que creo que se estrena. Es una peli que se te veía con sangre. otro montón de actores militarizados y armas. No, eso fue un comercial, me sí. muero. Esta es una peli de terror también que se va a estrenar este año. Bueno, siempre también es un poco una tómbola, ¿no? Esta profesión. De repente estoy con mucho tiempo libre, de repente surgen un montón de cosas. Y ahí se hace, digamos, personaje, haces cualquier personaje, aunque seas un tipo que tire glifosato, ¿lo harías o no? ¿Cómo es esa...? Sí, de hecho esta nueva obra, que es de un autor alemán, Marius von Mayengur, el personaje que me va a tocar interpretar es un personaje súper polémico, súper oscuro. Es como un niño... Mayor el desafío, ¿no? Sí, es como un niño adulto que nace, es como si naciera un pequeño Bolsonaro, un pequeño Trump en una familia. Así que me va a tocar encarnar la oscuridad del mundo. Qué desafío, qué Y bueno, bueno, espero que no lo interpreten de manera muy literal, pues si no me van a revolear tomates. No, muchas gracias, Santiago, por este rato con nosotros. Muchas una gracias vez por más. el espacio, también un gusto. Aquí en la radio pública de la ciudad, Santiago Magariños. Un lindo momento hoy, junto a Juan y todo el equipo de Sábado Verde.